Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a el Congreso Mundial Citas con la Vida, donde podréis disfrutar de 3 días completos de conferencias totalmente gratuitas y con más de 20 ponentes expertos en materias que atañen a este tema de la vida, de cómo vivir mejor nuestra vida y la profundidad que esto tiene a la vez que la sencillez. Así que os animo a no perdéroslo. También podéis informaros más en www.mindaliacongresos.com. Bueno, vamos a estar emitiendo a través de multiplataforma, como siempre, y en riguroso directo. Así que estamos en esta ocasión con el doctor Eder Campos y nos trae una conferencia titulada Sabiduría milenaria, los secretos de la magia interior. El doctor Eder Campos es escritor, investigador y conferencista internacional, especializado en ciencias de la conducta. Cuenta con un doctorado en filología y ciencias religiosas y es un apasionado por las culturas milenarias y el estudio de la magia. Es además autor de un bestseller. Bueno, pues ahora sí, vamos a dar paso a nuestro querido invitado. Hola Eder, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues yo muy feliz, muy emocionado, pero sobre todo muy agradecido de esta invitación, de este espacio y de poder compartir con muchísimas más personas toda la sabiduría que nos constituye, que nos acompaña y con la que podemos crear cosas maravillosas. Así es que yo muy feliz, muy emocionado y muy agradecido. Elena, gracias. Pues muchísimas gracias a ti. No te robamos ni un segundo más. Te dejo con la conferencia y después nos vemos para las preguntas del público. Vale, muchas gracias. Pues bien, gracias a todos. Antes que cualquier otra cosa, el agradecimiento, recordar que el agradecimiento puede transformar cualquier cosa en lo que tú quieras. Entonces, siempre comenzamos con el agradecimiento y también comenzamos celebrando que hay algo nuevo que podemos aprender con H, agarrar, integrar, inseminar en cada uno de nosotros. Más allá de aprender normalmente, es aprender con H, integrar. Y cuando la gente me pregunta qué es la sabiduría milenaria, son saberes que nos constituyen, pero inconscientemente. O sea, aquellos resguardos inconscientes que nos constituyen a lo que conscientemente no somos capaces de darle lugar, es la sabiduría antigua que nos viene acompañando a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, es bien interesante saber que hay saberes o hay misivas de sabiduría que traemos integradas y que hace falta despertarlas, que es lo mismo decir que todos tenemos magia y solamente hace falta despertar al mago en cada uno de nosotros. Ese despertar de conciencia, ese despertar espiritual y entender que el poder de la palabra es el principio básico o la puerta de entrada o la palabra escuchada para poder conectarnos con esta sabiduría, con esta inteligencia universal, con este macrocosmos. Y para esto habría que hacer toda una deconstrucción de todo lo que corresponde, constituye y compete a lo que es la magia en sí. ¿Por qué? Porque creemos que la magia puede ser un método, puede ser una estructura, puede ser una forma o una herramienta para alcanzar aquello que nosotros deseamos, anhelamos o queremos. Pero más allá de eso, es generar una hermenéutica con esto. ¿Por qué? Porque la deconstrucción que tendríamos que hacer con esto es todo aquello que nos acompaña, todo aquello que nos constituye. Son palabras, ¿no? Bien dice Derrida, nada está fuera del texto. Tanto, tanto, tanto que no está fuera del texto que nosotros mismos somos palabra, creamos con la palabra, nos constituyen la palabra. Llámale emociones, llámale pensamientos, llámale miedos, los diferentes cuerpos de sublimación, el cuerpo mental, físico, emocional, espiritual. Nada está fuera del lenguaje, nada está fuera del texto, porque incluso en un pensamiento, una idea, un algo que nos hacemos, ¿no? En nuestra mente, lo tenemos que poner en palabras, ¿no? Una emoción para poder expresarla y saber qué es lo que estamos sintiendo. Pareciera que a veces la sola palabra no alcanza.
para asimilar lo que es esta magia interior, este despertar del mago, tenemos que hacer conciencia de las palabras que nos constituyen, porque cada palabra que sale de nosotros, cada sonido que emitimos, lleva una vibración, ¿no? Que esta vibración es nuestra relación. Yo te diría, ¿qué es la magia? Es la relación que tienes con el universo. Esta relación entre el universo y tú, el universo y nosotros. Este universo nos permite a nosotros ser universo. ¿Qué es universo? Viene por una dualidad de entendimiento. Uno, el único verso para crear una realidad diferente que se convierte en el universo, en la única versión que somos nosotros como magia en sí. Entonces, cuando hablamos de magia, la mayoría de la gente entiende que la magia es el ilusionismo, ¿no? Se confunde, o mejor dicho, se ha prostituido este término de la magia. ¿Por qué? Porque creemos que es esta persona que saca el conejo, el sombrero. Va más allá de un propio precepto o un entendimiento básico, porque la gente lo quiere entender como un método, quiere entenderlo topológicamente, estructuralmente, y pues en realidad termina no siendo un método, ¿no? O sea, la magia no es una ciencia, porque si fuera una ciencia perdería toda esencia de alcanzar todo aquello que deseamos y anhelamos que pareciera imposible, ¿no? Todo esto que nos acompaña nos constituye. Entonces, habría que asimilar primero para integrar la magia en nosotros, para aprender magia y despertar nuestra magia interior, despertar nuestro mago interior, el principio de terceridad. ¿Qué es el principio de terceridad? Generar de todo lo que nos acompaña hoy en día, tenemos una tesis. Nuestra tesis es la forma en cómo entendemos las cosas. La antítesis es la forma en cómo el otro lo entiende o cómo el otro lo presenta. O incluso puede venir al revés. Podemos tener una lectura, que es una tesis, que es un saber, que es un supuesto, una verdad, y luego viene algo que tiene que ver con nuestra propia creencia. Y nuestra propia creencia va a creer que determina la verdad sobre la otra enseñanza, sobre el objeto, sobre algo que está constituyendo un saber. Entonces tenemos la tesis, la antítesis, y luego se presenta que es nuestra propia magia, nuestras propias palabras que van creando la realidad que queremos, que es la síntesis de esta dualidad previa, ¿no? Encontrar la síntesis es asimilar que yo estoy creando la realidad, incluso no que creo querer, sino que quiero en realidad. Muchas personas están así y queremos entender la sabiduría milenaria y es difícil de explicar, pero es muy fácil de aplicarla en nosotros, de integrarla en el momento en que llegamos al proceso del entendimiento de no entender. Entre más queramos entender la magia, menos la vamos a integrar en nosotros, porque entra la parte consciente. Esa es la tesis, es como que viene esto y se constituye como verdad, y no hay una verdad absoluta, aunque pareciera que en este decirles no hay una verdad absoluta, se vendiera como una verdad absoluta. Pero en realidad es sembrar el criticismo. ¿Qué es el criticismo? Es sembrar un pensamiento crítico para generar una hermenéutica de valor de todas las escrituras antiguas y todos los mitos milenarios y ancestrales que nos vienen acompañando y nos constituyen. Más allá de querer avanzar hacia adelante, tenemos que comenzar a avanzar hacia atrás. Esto es avanzar al origen de todos esos mitos, saberes, misivas de sabiduría que nos constituyen, para saber cuál es la relación que está entre el universo y nosotros. Entonces, este principio que les mencionaba como tesis, antítesis y síntesis, es entender de primeridad qué se dice, de segundidad cómo se está diciendo. Uno, lo que se dice. Dos, cómo se dice. Y de terceridad, entiendo, es desde dónde lo estoy diciendo. Porque el desde dónde lo digo, el origen de mi propia palabra, a veces ni siquiera es entendible. ¿De dónde vino tal palabra? ¿De dónde se crea tal cosa? Cuando hablamos de lograr manifestar, porque podemos manifestar cualquier cosa. Cuando hablamos de manifestaciones, esos manifiestos, estamos hablando de prakriti. Prakriti es esa palabra que nos enseña lo que hace
en un proceso de sublimación, cuando pasamos rápidamente de un estado de agregación de la materia a otro, saltándonos uno intermedio. Creamos realidades, materializamos, manifestamos a través de nuestra palabra. Cuando nosotros vamos a empezar a despertar nuestro mago interior, cuando comencemos a escuchar lo que decimos entre lo que estamos hablando, cuando comencemos a escuchar las palabras que nos acompañan, porque si revisamos, todas las palabras que nos han venido acompañando han venido creando la realidad que nos envuelve e incluso la realidad que no queremos, porque no somos conscientes que una cosa es lo que yo creo querer y otra cosa es lo que realmente quiero. Pero más allá del querer o creer que quiero, es realmente tengo eso que deseo. Porque si todo lo que creemos que es correcto nos ha dado los resultados que tenemos hasta el momento, entonces, si nos ha dado todos los resultados que tenemos hasta el momento y no tenemos al día de hoy los resultados que siempre hemos deseado, entonces no todo lo que creemos que es correcto es funcional para alcanzar los resultados deseados. Nos basamos en lo que es correcto o incorrecto. Ese es el principio, ¿no? O sea, primeridad, lo que es correcto, segundidad, lo que es incorrecto o viceversa. Y el punto de terceridad es constituir en nosotros nuestro propio discurso, nuestra propia verdad, que es lo que nos va a acompañar. Y para esto habría que asimilar todo lo que acompaña a la magia, ¿no? Que también vienen las palabras y lo constituyen ritmos, los constituyen periodos, los constituyen principios, ¿no? Y todo esto viene aglutinado en un código. Si nosotros aprendiéramos a decodificar y a aplicar hermenéutica en textos antiguos, milenarios y ancestrales, podríamos asimilar más el poder de la sabiduría milenaria en nuestra vida cotidiana. Pero si lo queremos entender, vamos a bloquear todo proceso de manifestación. Simplemente es disfrutar el saber. Es como cuando estás en un lugar y de pronto, no sé si les ha pasado, que están en un lugar y pareciera que no están entendiendo, incluso si hablan en otro idioma o es otro lenguaje, pero estás vibrando con eso que te están transmitiendo, ¿no? Pareciera que la mente dice, no estoy entendiendo nada, pero veo al otro, siento al otro, vibro con el otro, vivo con la otredad, con lo exterior, con el ambiente, con el otro sujeto, con el objeto que está, con lo que yo estoy integrando, con lo que estoy agarrando, y ahí hay un nuevo saber. Entonces, vamos haciendo deconstrucciones de la realidad que nos constituye, vamos cuestionando los supuestos que nos acompañan y que vamos poniendo de primeridad, creyendo que eso es lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, lo vamos dejando a un lado y vamos integrando este principio de terceridad, que es qué me funciona y qué no me funciona. La pregunta sería, las palabras que salen de ti, que salen de tu boca, que te acompañan, han creado la realidad que quieres. ¿Has manifestado todo aquello que deseas? ¿Eres consciente o generas conciencia de las palabras o el desde dónde vienen tus palabras? ¿Cuál es el origen propiamente de aquella palabra? ¿Y qué sucede? Empieza nuestra cabeza, empieza nuestra mente a querer irse más allá del propio entendimiento. Y de pronto convertimos palabras o preguntas cotidianas en preguntas profundas, ¿no? Como el cómo estás, el cómo te sientes, pero si realmente profundizáramos en eso, nos daríamos cuenta que cualquier tipo de pregunta, por muy cotidiana que parezca, trae una profundidad en su propia pregunta, en su propia palabra, en su propio discurso. Y entonces, ¿cómo estoy? ¿No? Imagínense que se hagan esta pregunta de, en realidad, ¿cómo estoy? ¿Cómo estamos? Y si lo manejáramos con esa profundidad, empezaría el mago a despertar, porque podríamos darle alguna asimilación, algún entendimiento a ese saber. Ahí en ese momento, empezamos a simbolizar lo que en nuestro lenguaje se da,
¿Qué es simbolizar? Generar hermenéutica. Una interpretación viene de adentro, es inter, que luego viene y se representa, o sea, se vuelve a presentar. ¿A dónde? Afuera. Entonces, ¿qué realidad estoy creando? ¿La estoy creando de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Bien dicen que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Bueno, por lo tanto no podríamos darle un doble entendimiento o una segunda interpretación a textos antiguos constitutivos, apócrifos, que pareciera que viven en un estado de secrecía y que incluso han sido privados de la luz pública, para que al acceder a todo esto empecemos a crear realmente la calidad de vida que queremos, la salud que deseamos, la economía por la que laboramos, ¿no? Y empezamos a transformar todo esto. Nos vamos acompañando de esos ritmos que constituye a la magia, los periodos, los principios. Entonces empezamos a hablar un lenguaje ideográfico en donde simbolizamos saberes antiguos y milenarios. Cuando aprendamos, es decir, integremos o agarramos esa asimilación y logramos hacer esa interpretación, vamos a lograr en tiempos actuales y modernos representar lo que esa sabiduría milenaria que nos constituye pueda crear en estos tiempos. O sea, si lo tomamos así, saber que no sabemos, que sabemos algo previamente. Y empezar a cuestionarnos hoy en día y representar afuera lo que de primeridad instalé como interpretación de esos textos antiguos. Y eso es hacer magia, crear realidad, manifestar, sublimar, prakriti. Prakriti. Prakriti es cuando ya das una instrucción al universo y el universo como tal responde. ¿Responde de qué manera? Presentándote aquello que deseabas. No como lo deseabas, sino lo que deseabas. No lo que querías o lo que creías querer, lo que deseabas. Y nuevamente vamos al deseo, al deseo, al deseo. Y para asimilar esto es, ¿cuál es el deseo que me constituye? ¿Cuáles son los deseos que me hacen ser quien soy? Entonces nos vamos al principio del yo soy, ¿no? ¿Y qué soy? Soy y punto. Este soy habría que asimilarlo ahora en relación de sujeto como el modelo de enseñanza. ¿Qué es magia? Magia, ¿no? Pero queremos darle algo más allá porque pareciera que a la ciencia no le alcanza la respuesta, ¿no? De agarrar y decir, oye, pero ¿cómo hicieron los egipcios para crear algo tan maravilloso? Con magia. Sí, pero ¿cómo? Con magia. Axiomáticamente se entiende la respuesta y la profundidad de toda esta palabra para entender el saber que constituye aquella creación. Entonces, cuando nosotros empezamos a integrar la magia, nosotros empezamos a despertar al mago. Cuando empezamos a despertar al mago, ¿qué es lo que hacemos? Somos conscientes de los pensamientos y el origen de nuestras propias ideas. Empezamos a generar conciencia y una calidad de escucha en las palabras que nos acompañan. Comenzamos a darle lugar, orientación y dirección a las emociones que ha venido emergiendo, surgiendo. Empezamos a identificar más fácil cuáles son esos miedos, esos temores. Y empezamos a comprender o a, en conjunto, encender todo eso que nos hace hacer magia. ¿Por qué digo comprender? Eso es acompañar al fuego interior, a este encendernos. No lo podemos aprender, como les dije en un principio, ¿por qué? Porque prefijo sin, prender, encender. Por eso vas al cole, vas a la escuela y vas a donde sea y se les nombra alumnos. ¿Qué es un alumno? Prefijo sin, lumno, lumen. Lumen, luz. Un alumno, un ser sin luz que va a aprender, es decir, a no encenderse. Nosotros no aprendemos ni somos alumnos. El estudiante, el enseñante, el caminante, el explorador, aquellos arquetipos que van a lograr despertar en nosotros esa magia.
Y despertar nuestra magia es hacer conciencia de nuestra palabra, de primeridad. ¿Qué es lo que yo creo? Que creo con base a esa palabra. Ese es su significado. Pero por eso vemos que en diferentes países, en diferentes lugares, una misma palabra puede tener significados distintos. Pero hay un hilo de significantes que constituyen a la palabra. Y ahí está el honrar la palabra. Honrar la palabra no quiere decir cumplir lo que digo, sino hacer conciencia del origen de lo que estoy diciendo por la palabra que estoy expresando. Eso es honrar la palabra. Cuando sabemos honrar la palabra es porque conocemos ese hilo de significantes, eso que constituye el origen de la propia palabra. ¿Cuál es el origen, el desde dónde viene? Porque eso es lo que se está creando. Todas las culturas milenarias, antiguas y ancestrales lo dicen con total detenimiento, que es poner atención a la palabra. Y era lo que más veneraban, y era lo que más valoraban, porque a partir de esa es que se creaba todo lo que se creaba. La pregunta para nosotros es esa. O sea, ¿tenemos conciencia de lo que realmente decimos? ¿Conocemos el origen de todas las palabras que nos acompañan? Y cuando empezamos a hacer reconstrucciones de todas las palabras, si nos vamos una por una, si nos vamos avanzando hacia el origen de cada palabra que sale de nosotros, haríamos una fiesta y una explosión de descubrimiento, de saber, ¿no? Y aquí es en donde viene el poder de la magia a través del poder de la palabra. ¿Cuál es el poder de la magia? El asombro. Asombrarnos, dejarnos sorprender por lo que el universo nos presenta. Tú encárgate de qué quieres, que el universo se encargará del cómo te lo va a presentar, para que puedas empatar con eso y hacer conciencia. Claro, esto se acerca a mi deseo, me dirige a mi deseo, o simplemente es algo que bloquea y que creo que eso no es lo que quiero, porque tal vez en el fondo sí es algo que deseo, aunque creo que quiero otra cosa. Entonces pareciera confuso, pareciera difícil. Y esto ha sido, como todo y para muchos, cuestiones que se han desvirtuado incluso. ¿Qué se ha desvirtuado? Frases. Si hablamos en cuestión de la filosofía, como esta famosa frase, ¿no? de Nietzscheana de Dios ha muerto, y lo entendemos como, oh, hemos matado a Dios, y cómo se atreven a decir eso, porque nos basamos luego en el primer punto y decir, ¿cómo se atreve a decir tal cosa? Porque el significado que tiene el otro no es el mismo que nos constituye a nosotros. Cada quien va constituyendo su propio significado. Habría que asimilar ese espacio en común, y ese espacio en común es el universo, en donde es tu palabra sobre tu propio significado, pero hay un origen de esa palabra y eso es lo que se va a estar creando hacia afuera. Así es que, así como decían, ama y haz lo que quieras, ama y haz magia, y con eso haz lo que deseas. Eso es saber integrar lo valioso que es la magia. La gente luego me pregunta, oye, ¿la magia sirve para algo? No, no sirve para nada, porque no es útil, es valiosa. Entonces, cuando empezamos a integrar saberes, ¿qué es la sabiduría milenaria en nosotros? Integrar algo valioso. ¿Cómo puedo integrar, viene la pregunta, cómo puedo integrar lo valioso en mí? Sabiendo que yo, hombre, mujer, ser, soy valioso. Porque si pretendemos integrar en nosotros cosas útiles, es porque nos consideramos personas útiles. Por lo tanto, somos utilizables o utilizamos a los demás. Y esto lo hacemos inconscientemente. Por eso pareciera que estamos entrando en una era en la que la gente ha aprendido a amar a las cosas y a utilizar a las personas. Las personas se aman y las cosas se usan. Pero pareciera que vamos al revés. Y la sabiduría milenaria dice, deja de ser una persona útil y sé una persona valiosa. Porque eso es empatar. Entonces, si yo quiero integrar en mí algo útil, es que seré útil. Y como soy útil, en tanto soy útil para los demás, me siento útil. Y si no, entonces soy utilizado. Y si no soy utilizado y no soy útil, entonces utilizo a los demás. Y ojo que esto es un proceso inconsciente. Empezamos a integrar una sabiduría milenaria porque es valiosa por lo valioso que somos. Nos consideramos y nos sabemos. Y este ser valioso
empieza a integrar y empieza a empatar, ¿no? Empezamos a atraer eso similar, que es lo valioso. Si yo me considero una persona valiosa, aunque no entienda yo ese saber, integro lo valioso de ese saber. Empiezo a integrar lo valioso y empezamos a despertar desde lo valioso que somos, porque somos creación, somos palabra, somos universo. Cuando hablamos de bendición, de decir bien, de crear, de manifestar, prakriti. Yo les diría, hagamos prakriti. Es lograr que el plasma, o se ha dicho de muchas maneras, ¿no? Prana, maná, ki, éter, esa energía del macrocosmos plasmada en nuestro pacha. ¿Qué hay que hacer? Un camino. ¿Y dónde está ese camino? Ese camino es un laberinto. ¿Y de qué manera voy a cruzar ese laberinto? Porque parece que llego, choco, regreso, voy, vengo, no sé para dónde voy y tengo que volver al punto y de pronto pareciera que nos perdemos en este proceso. Pero seguimos recorriendo el camino. Recorrer ese camino de la magia es meternos en un laberinto. Y en este laberinto, para lograr llegar al centro de la enseñanza, en donde no hay nada, por eso se posibilita todo, llegar a este centro de la magia es descubrir en el camino y en el transitar lo valioso que nos constituye. Bien dicen los textos antiguos, antes de pretender ser divinos, tenemos que aprender a ser seres humanos. Y ahí completamos la imperfección como lo más valioso que tenemos por entendimiento, por asimilación. Y este laberinto, este camino de la magia como un laberinto, lo podemos decodificar a través de un código. Cuando entendemos y conocemos el código de la magia, deconstruimos, decodificamos y aplicamos saberes antiguos, milenarios y ancestrales que integramos en nosotros y los aplicamos inconscientemente. Eso es lo más poderoso. Que no tengo que revisar un manual, que no tengo que revisar un texto, que no es un paso a paso. No, es todo un código integrado en nosotros. Son principios que vamos a ir integrando, que no importa desde dónde empieces, importa que empieces. Y eso es la iniciación en donde este encender del caminante, del explorador, del enseñante, todo lo que ustedes quieran ser, sean, ¿no? Y esto nos acompañe a todos y cada uno de nosotros. Este mundo no necesita que cambiemos quiénes somos, necesita que seamos quienes somos. Qué bonitas tus palabras, Eder. Estoy, la verdad, emocionada. Me encanta lo que dices de no ser como eficientes, válidos, ¿no? De una manera más mecánica, más de adaptación, sino ser No ser valiosas. útiles. Eso es. Qué bonito, ser Correcto. valiosas, ser valiosos por nuestro corazón, por otros dones, ¿no? Que no sean tanto el ser como robots. Qué bonito. Te agradezco mucho tu intervención. Gracias, Vamos. Elena. Gracias a ti. Vamos a pasar a las preguntas del público, pero antes voy a recordar a la audiencia que Eder Campos forma parte del Congreso Citas con la Vida, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de multiplataforma. Si tú también deseas formar parte como especialista, escribe un mail a congresos@mindalia.com. También recuerda a la audiencia que las redes sociales de Eder van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Como siempre. Ahí vais a poder ver más información sobre él y de hecho en diferido también. Así que ahí está todo. Y antes de pasar a esas preguntas, quería que nos contases un poquito más sobre tu curso, si eres tan amable, Eder. Claro que sí. Miren, el curso, cuando me preguntan del curso, el código de magia, es más allá de un curso metódico, estructural, fundamentalista, no, es un transitar, lo hacemos en 5 semanas en las que vamos estudiando, integrando, aprendiendo, descubriendo, la gente va manifestando todo, o sea, cosas que vamos deseando, pero no sabemos cómo darle ese lugar o cómo dirigir nuestras palabras y desde dónde lo hacemos. Cuando seguimos todo este código, que es lo que les mencionaba, es como
descubrir cuál es el camino del laberinto. Entonces entendemos que recorremos todo el camino. El curso del Código de la Magia nos enseña los principios de creación que constituyen un solo símbolo que nos permite hacer prakriti, nos permite plasmar, manifestar o emerger aquello que deseamos. O sea, el desde dónde le damos una instrucción al universo para lograr que eso se manifieste y se materialice. Eso es lo que hace el código. ¿Qué hace el código? Y aplica para todo: economía, salud, relaciones. La gente ha salido de esto, o sea, manifestando desde $1,000,000 hasta sanación de algunas cuestiones de enfermedad. Me ha tocado personas que después de 4 o 5 años que no se puedan embarazar, por ejemplo, para las mujeres, logran embarazarse, ¿no? O sea, porque es la palabra la que los acompaña. Manifestar todo lo que deseamos, la vida que realmente deseamos, está al alcance de un código, y ese es el código de la magia. Integrar esos principios de creación en nosotros. Bueno, pues suena genial, suena genial. Seguro que muchas personas están por ahí buscando ya información tuya. Así que bueno, Eder, voy a pasarte las preguntas ya de la audiencia y voy a recordar primero que para usuarios de YouTube, además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, pues la primera nos la hace nuestro amigo Gabriel Cárdenas, nos ve desde YouTube y nos dice: ¿cómo despertar el saber y el poder de mago que llevamos dentro desde Argentina? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo saber? ¿Cómo despertar el saber y el poder de mago que llevamos dentro? Ok, con este principio de tercería que mencionabas hace un momento, despertar ese saber en nosotros, o sea, más allá del cómo hacerlo, es cuál es la tesis que se presenta sobre lo que el supuesto que yo entiendo de lo que se está presentando, de ese saber. Empiezo digo, está tal cosa, estoy viendo o estoy leyendo un texto. Esa es la tesis. La antítesis es, la antitesis es lo que yo creo de eso, o viceversa. Pero el principio de terceridad es la síntesis, es la relación, o lo relativo, viene de relatio, relación, entre la tesis y la antítesis. ¿Cuál es mi síntesis acerca de eso? Y ahí empieza a despertar ese saber, empieza a emerger. ¿Qué hay que hacer? Sembrar el pensamiento crítico. ¿Sí? El criticismo es la mejor herramienta que podemos llegar a tener nosotros, no como una herramienta útil, vuelvo a lo mismo, sino como algo valioso. Entonces, si preguntas el cómo o cuál sería lo principal o lo básico, es considerarlo valioso en tu ser para empezar a que emerja ese saber antiguo y milenario de manera inconsciente, porque es una enseñanza valiosa en nosotros. Considerándonos valiosos, va a ser más fácil empatarlo, cuestionando, preguntando, más allá de lo que se está diciendo, no quedarnos con lo que se dice. Ok, gracias. Nos preguntaba también Gabriel después en el chat: ¿estos son los 11 pasos de la magia de José Luis Parise? Hay muchas personas, no son los 11 pasos, yo lo condenso, o el código está, sí tiene un fundamento de estudio de este investigador, que yo siempre hablo en mis cursos de él y también he aprendido mucho de él, y no nada más de él, de muchos otros investigadores que se han encargado de estudiar la magia y de investigar la magia, ¿no? Yo hablo de 12 principios de creación, es todo un código, tiene estudios no nada más de Parise, de Ellen Page, de Eliphas Levi, de Claude Lévi-Strauss. O sea, tenemos un estudio de diferentes personas que también han acompañado la enseñanza. Genial. Gracias también de nuevo. Y bueno, la próxima pregunta, ha entrado una pregunta que me parece pertinente también, y nos la hace Fernando Moon desde YouTube y nos dice: ¿cómo conectar con mi yo superior para conectar con la magia? Muy bien, ¿cómo conectar con el yo superior? Primero, no pretendiendo querer conectar con el yo superior. Eso sería primero y principal, ¿no? Es como que pretender alcanzar ese yo superior es entender que está meta, justo que está más allá, pero sin perder nuestros propios límites en el más acá, porque a veces creemos que ir al más allá
es desconectarnos del más acá. No, simplemente es crear este puente de asimilación y de entendimiento. Nuestro yo superior, cuando hablamos del yo, estamos hablando del ego. Entonces, conectamos con un ego divino. Y la gente cree que es como ego y como divino, ¿no? O sea, ¿por qué ego y por qué divino? ¿No? Y entonces ahí empezamos a conectar con ese yo superior cuando simplemente no queremos entender. De ahí la famosa frase que solo sé que no sé nada. Porque entre más pretendamos saber algo, estamos apagando ese yo superior. Entonces nos abrimos a cualquier posibilidad cuando viene de primeridad. No sé, cuestiono, dudo, miro la vida, manifiesto lo que estoy yo diciendo y entonces empiezo a generar conciencia de lo que se está representando por la interpretación previa, ¿no? Lo decíamos hace ratito. Es qué se vuelve a presentar afuera de la interpretación, o sea, lo que me penetra, lo que integro, lo que sale de mí por lo que tengo dentro, por la interpretación que yo tengo hacia afuera, ¿no? De esa manera empezamos a conectar con nuestro yo superior. Por eso la meditación termina siendo una labor más mental que espiritual. ¿Por qué? Porque lo que te dices antes de pretender conectar con el espíritu hay que aprender a apagar la mente. Entonces, la meditación como una herramienta mental para aprender a apagar la mente. Y entonces no hay entendimiento, hay conexión. Y después de la conexión que genera a través de la vibración, hay una vinculación. Y el vínculo es el propio timo que vibra, ¿no? En relación con el macrocosmos. Y ahí hay un nivel más superior. Ese es el yo superior, entendiéndolo como el ego divino. Ujú. Qué bueno. Además estoy viendo en el fondo un libro que pone El éxito no existe y me encanta. Correcto. Me encanta de verdad eso. Bueno, vamos a pasar una preguntita y si quieres en la despedida nos lo explicas un poco porque a mí me ha encantado eso y creo que me resuena. No sé si estoy en lo cierto. Me encantan las preguntas. Yo siempre le digo a la gente, es como que cuestionen todo, pregunten todo. O sea, de eso se trata, de que nos cuestionemos, ¿no? Porque a veces viene alguien y nos presenta una tesis y es como que, sí, sí, todo eso está muy padre. Vibramos con la persona que está transmitiendo la enseñanza. No es o está haciendo esta transferencia del conocimiento. Vibramos con quien nos transfiere el conocimiento porque es lo que ha despertado en él ese conocimiento, no tanto en el conocimiento en sí. Entonces, hay que ver y poner atención de quiénes estamos aprendiendo y de qué nos estamos alimentando. Cuando hablo de alimento de conocimiento es asimilarlo de la siguiente manera. Así como no toda comida es alimento, no toda información es conocimiento. Y entonces ahí empezamos a generar conciencia de eso, de que la pregunta siempre abre, siempre posibilita. ¿Qué hacemos? Pregunten, ¿no? O sea, cuestionemos. Y no tienen que estar de acuerdo con todo lo que se dice, ¿no? Viene a emerger nuestro propio ser, ¿no? Empezamos a construirnos. Nuestra síntesis es, bueno, ya he escuchado esto, ya he escuchado otro y lo integramos diferente, ¿no? Eso es. Vamos a ver si podemos hacer una última preguntita, que estamos finalizando. Y es ¿Vale? interesante, nos la hace Magalí Sepúlveda desde YouTube. Nos dice, aparte del amor y la vibración, ¿cuál es la diferencia entre la magia blanca y la magia negra? Híjole, esta es una pregunta que siempre acompaña y les podría decir, no sé. No sé porque no encuentro diferencia, sino que encuentro algo que lo acompaña. Cuando me dicen magia negra, magia blanca, para mí es magia. Depende de quien la utiliza, la interpretación o el precepto que le da, o el significado que la acompaña, o la intención que le pone, ¿no? Intuición como parte interna, intención como parte externa, hacia afuera. Es como, ¿cuál es tu intuición? ¿Es blanco, es negro? Yo te podría decir, bueno, ¿y dónde está la magia azul, verde y morada? ¿No? Es como que, ¿por qué le ponemos un color a una enseñanza? ¿Por qué le ponemos un adjetivo calificativo? Simplemente es asimilar la magia como magia, ¿no? Entonces, si me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre magia blanca y magia negra? No lo sé, porque simplemente yo no encuentro una diferencia en eso. No encuentro diferencia entre magia y magia. Que cada quien, ¿cuál sería la diferencia entre blanco y negro? Dependerá de cada uno de ustedes. Más bien, cuestionense por qué le ponen magia negra y magia blanca. ¿De dónde viene esa pregunta? ¿De dónde viene ese creer que hay una magia blanca o creer que hay una magia negra cuando simplemente hay magia, ¿no? Despertar eso.
No sabemos a qué se refiera como tal blanco, negro. Yo le preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre la magia azul y la magia roja? No sé. Y no pretendo saber todo, ¿eh? Creo que aprendo más de la gente que de lo que yo pueda expresar a los demás. Ujú. Eso es un sabio lugar, por lo menos para mí también. Muchas Gracias. gracias. Bueno, ahora estamos llegando al final, Eder, así que yo darte las gracias porque hayas compartido toda esta sabiduría, esta autenticidad también, por supuesto, en el Congreso Citas con la Vida. Y bueno, nada, te voy a dejar que te despidas de la audiencia, de nosotros, y nos puedes recordar también en un minutito algo sobre tus cursos de nuevo, algo que no nos hayas contado o lo que sientas. Un abrazo. Muchas gracias, Elena. Pues me puedo despedir celebrando y agradeciendo que hayas escuchado este mensaje, que nos hayas acompañado en Citas con la Vida, que el título desde el momento en que lo escuché dije, wow, o sea, una cita con la vida es encontrarnos a nosotros, ¿no? O sea, despertarnos, conectarnos también en este transitar, en este andar. Y pues me voy muy feliz, muy agradecido con Mindalia TV, con Citas de la Vida, contigo, Elena, y con todas las personas que nos están escuchando, que nos acompañaron en estos minutos de compartir. Más allá de sabiduría, no creo que no me considero una persona sabia, nada, pero me gusta cuestionar, aprender y estudiar, y me gusta compartir lo que a mí me ha funcionado y lo que le ha funcionado a muchas otras personas que hemos estado investigando y estudiando la magia. Entonces, no se quede nada más con uno solo, abrámonos a infinitas posibilidades, cuestionemos, porque el cuestionamiento abre, generemos discursos. Y pues bueno, invitarlos al Código de la Magia. En mis redes sociales pueden preguntar y ahí hay más información, porque tal vez no terminaríamos en este último minuto. Bueno, pues muchísimas gracias. Recordad que seguimos con el Congreso Citas con la Vida, no te pierdas la próxima conferencia. Os recuerdo también que podéis ver el contenido del Congreso en diferido en el resto de nuestros canales y en Mindalia Radio. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.